Nunca he oído algo así. Las habilidades son algo que nuestros cuerpos aprenden. Claro, algunas personas tienen límites y no pueden asimilar del todo la técnica, pero ¿que una habilidad te debilite por el sol? Es descabellado. ¿Estás seguro de que no agarraste accidentalmente un libro de ficción sobre vampiros? Víctor se reía en la cara. Diego se sintió avergonzado por la reacción de su amigo, aunque ¿él habría reaccionado de manera diferente estando en su lugar? Si alguien le hubiera preguntado acerca de una habilidad que lo hiciera más fuerte con la luna llena, se habría reído igual. Era igual de ridículo. Así que Diego forzó una carcajada para minimizar su torpeza, pero mientras tanto siguió buscando en la biblioteca para ver si podía encontrar algo más. Al cabo de un rato había revisado cada uno de los libros que detallaban habilidades. Tal vez haya algo allá arriba, en el segundo piso, pero está prohibido para mí. No puedo imaginar lo que la academia haría conmigo por romper las reglas, especialmente el primer día. Es posible que ya esté en su radar por rechazar su libro de habilidades de tierra. No hay razón para hacerlo sospechar más, pensó Diego y siguió caminando por el primer piso. Considerando lo que había dicho Víctor, quizás realmente debería aventurarse en la sección de ficción y ver si tenía suerte. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Un libro titulado La verdad sobre los vampiros llamó inmediatamente su interés. Después de leerlo, Diego encontró que no era muy útil. Muchas de las cosas que decían ahí sobre los vampiros no se relacionaban en absoluto con él. Los vampiros beben sangre humana. Algunos pueden transformarse en murciélagos. Otros son increíblemente hábiles con la espada y la hipnosis. Pero Diego no tenía nada de eso. Y nunca había conocido a nadie, ni una sola persona en el mundo que hubiera declarado ser vampiro de verdad. Lo único que podía relacionarse entre él y los vampiros era ese debilitamiento con la luz del sol, que podría explicarse seguramente de otra manera. Así que Diego cerró el libro y dio por terminado el día. Sin embargo, ni bien apoyó las tapas, Diego escuchó un sonido familiar y la pantalla emergente apareció frente a sus ojos de nuevo. Has ganado más conocimiento sobre el sistema. Recibiste 10 puntos de experiencia. 15 sobre 100 puntos de experiencia. Diego se sorprendió tanto que se quedó ahí parado, congelado, por mucho más tiempo de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Qué demonios es este sistema? ¿Y por qué aparece ahora otra vez? Era un libro de fantasía. Los vampiros no existen. ¿Por qué recibí puntos de experiencia al leerlo? 1000 pensamientos corrían por la mente confundida de Diego. Tenía que hacer un experimento. Tomó otra historia de fantasía. Esta vez una sobre dragones titulada Fuego Eterno. Hizo lo mismo que antes. Abrió el libro, lo hojeó leyendo solo los encabezados y subtítulos, con su corazón latiendo fuerte y sus nervios disparándose. Pero cuando terminó y lo cerró, no hubo ninguna reacción. Apenas conteniendo lo que sentía, una mezcla de miedo, excitación y ansias por saber, tomó otro libro sobre vampiros e hizo lo mismo. El sistema siguió sin mostrar ninguna reacción en absoluto. ¿Qué haces aquí? Diego giró descolocado para ver al profesor Díaz mirándolo con desaprobación. No supo qué responder. Díaz insistió amenazante. Me pregunto qué estarías haciendo que te preocupa tanto que te haya encontrado. Diego se disculpó torpemente y trató de sonar sumiso. Estoy tratando de estudiar un poco. Estoy muy nervioso por ser el inicio de clases. Sé que no será fácil para mí siendo un nivel 1. Tengo mucho por aprender. Regresa al salón principal, fue la dura respuesta de Díaz. Diego se apresuró a hacerle caso. Su mente empezó a especular con gran velocidad. Después de leer tantos libros, debo haber obtenido tanto conocimiento sobre habilidades que el sistema decidió recompensar. Sí, claro, es eso. El mensaje retrasado por alguna razón apareció en el momento en que estaba leyendo sobre vampiros. Tiene que ser eso. Diego se repetía todo esto en sus pensamientos, tratando de convencerse a sí mismo. Pero había otra posibilidad, que el libro sobre vampiros de alguna manera estuviera relacionado con su sistema. Cuando Diego regresó a su mesa de la biblioteca,
notó que Víctor había desaparecido. Debe haberse aburrido y se fue a otro lugar. Probablemente lo veré después en nuestra habitación. Entonces miró por la ventana y vio que el sol estaba empezando a ponerse. Había estado allí casi 6 horas. El tiempo había volado. Justo cuando estaba a punto de irse, un nuevo mensaje apareció en su vista. Has completado la misión diaria número 2. Recibiste 5 puntos de experiencia. 20 sobre 100 puntos de experiencia. Cada vez que Diego recibía un mensaje de esta extraña cosa dentro de su cuerpo, sentía satisfacción al ver el número acercarse a 100. Estaba ansioso por ver qué sucedería una vez que alcance la meta, pero al mismo tiempo sentía temor de que eso terminara mal. En el mejor de los casos subiré de nivel y me haré más fuerte, más capaz de defenderme en este mundo cruel. El sistema me muestra puntos de estadística que son fuerza, agilidad, resistencia. También hay puntos de salud que son aparte. Pero para subir de nivel necesito puntos de experiencia. No podré usar la función de la tienda hasta que fuera al menos nivel 10. Necesito una forma más rápida de subir. Con solo estas 2 misiones por día tardaré muchísimo. La mente de Diego iba a 1000 por hora. Así fue que decidió dirigirse al área de combate. Se le había metido una idea en la cabeza y quería probarla. Caminando por el pasillo de la escuela, Diego vio a un chico siendo empujado contra la pared por otro estudiante. Era obvio que ya lo habían golpeado varias veces y tenía moretones en la cara. Así que ya comenzó aquí también, pensó desanimado. Logró echar un vistazo al reloj de pulsera del bravucón y vio que era un usuario de habilidades de nivel 1.2. Seguramente había estado toda su vida en el fondo de la jerarquía social, pero por primera vez había conocido a alguien más débil que él. Después de todo el dolor que habría sufrido, por una vez quería estar del otro lado. De esa manera no sentiría que estaba en la parte inferior de la cadena alimentaria. Tristemente, así funcionaba el mundo. Las únicas personas a las que podía intimidar un 1.2 eran las personas que tenían un nivel de poder 1.0 como Diego o Pedro. Y entonces Diego reconoció de repente al que estaba contra la pared. Era Pedro. Diego odiaba a los bravucones más que nada. Habían arruinado su vida escolar y lo más probable era que pronto él también se iba a convertir en un blanco. Así que tomó rápidamente una decisión. Había querido probar su fuerza y parecía que el destino le había presentado al conejillo de Indias perfecto. Ni siquiera había tenido que llegar al área de combate. Había una alta probabilidad de que pudiera ganar ante un bravucón de nivel 1.2, especialmente en el interior donde no se debilitaba por el sol. ¿Crees que puedes chocar contra mí así, disculparte y ya está? Gritó el bravucón mientras levantaba su puño para darle otro golpe a Pedro, tan absorto en su acto que no se dio cuenta de que Diego avanzaba hacia él, hasta que fingió chocarlo por accidente, haciendo que se tambaleara y perdiera el equilibrio. ¿Qué diablos fue eso? ¿Cuántos idiotas hay aquí? Gritó el bravucón. Preguntó Pedro, muerto de miedo. Llevaba a Diego a rastras por el pasillo, tratando de escapar antes que descubran al bravucón ensangrentado en el suelo. Pero Diego comenzó a sentir un extraño impulso a través de su cuerpo. Tal vez beber un poco de sangre no me haga daño. Solo un poco. No debería hacerlo. La simple idea me causa náuseas. Te estás volviendo loco, Diego. No puedes beber sangre. ¡Nunca! Era en lo único que pensaba Diego sin dejar de mirar a su enemigo ensangrentado. Apresúrate, Diego. Tus heridas parecen serias. Te tienen que ver y curar en la enfermería cuanto antes, le decía Pedro mientras lo arrastraba. Mientras doblaban por el pasillo, Diego giró la cabeza por última vez para ver a Carlos el bravucón que empezaba a levantarse del suelo, y más que nada, para ver su sangre. No sé si voy a poder resistirme por siempre, pensó. Pero lo que dijo en voz alta fue: buena idea, Pedro, que me vean en la enfermería. Pero no hace falta que me acompañes. Puedo ir solo. Mañana será un día ocupado, así que, ¿por qué no regresas al dormitorio?
Pedro lo miró totalmente perplejo. ¿Cómo podía hablarle con tanta naturalidad estando tan herido y ensangrentado? Pero lo cierto es que aunque Diego le preocupaba, Pedro quería irse, evitar problemas, tener que dar explicaciones. Rezaba porque el bravucón tuviese vergüenza y no dijera nada de la pelea, y así todo lo que pasó simplemente se iba a borrar para siempre y quedar olvidado. Diego insistió. «No te preocupes. Aprecio que te inquietes por mí, pero voy a estar bien», insistió Diego. Era algo extraño que él dijese eso. Se había lastimado por salvar a Pedro. Pero la sonrisa de Diego fue el permiso que necesitaba Pedro para huir de la escena del crimen. Sin decir más nada, Pedro se fue rápidamente mientras cubría su reloj pulsera con su nivel 1. No quería tropezar con otro bravucón. Diego, por su parte, se metió en el baño. Fue directo al espejo y giró para ver su espalda, en donde las garras de Carlos habían hecho lo peor. Pudo hablarle a Pedro en el pasillo con tanta naturalidad porque sentía que en su cuerpo algo extraño estaba sucediendo. Literalmente podía ver cómo la herida se achicaba, cómo se cerraba, cómo su espalda volvía de a poco, lentamente, a ser como antes sin una sola marca. Lo mismo su mano. Estaba como nueva. Era increíblemente rápido. Unos pocos minutos y estaría como nuevo. ¿Era esta su habilidad? ¿Sanar heridas? Quiso convencerse de eso, pero el mensaje de su sistema no era fácil de olvidar, y tampoco terminar de sacarse las ganas de beber ese hermoso y mágico elixir color rojo. Diego esperó unos minutos en el baño y abrió su pantalla de estado. Tal como pensaba, sus puntos de salud estaban recuperándose también. PS 8/10. Después de un rato, las heridas en su brazo y espalda se habían curado por completo, y solo quedaban los desgarros en su camisa. PS 10/10. Tus PS se han recuperado. Tu hambre ha aumentado. Se recuperó mi cuerpo, pero aumentó mi hambre. ¿Significa que el sistema utiliza comida para sanar mis heridas? Supongo que tiene sentido. La energía tiene que venir de alguna parte. Pensó Diego que al tener un poco de hambre, sintió que debería buscar algo de comer en algún momento, pero primero quería volver a la sala de entrenamiento que le habían mostrado durante el recorrido por la escuela. Es el momento ideal. Está oscureciendo, todos tienen que levantarse temprano mañana. La mayoría ya deben estar en sus habitaciones, pensó, pero de todos modos tomó los cuidados para que nadie, absolutamente nadie lo viera. La sala de entrenamiento de la academia resaltaba por la cúpula ovalada y tenía un enorme espacio vacío en el centro, con filas y filas de equipos tecnológicos a los costados, gigantescos robots mecánicos, equipos de tiro al blanco y cosas que ni Diego sabía qué función tenían. Aún así no había venido por esas máquinas. No, lo que le interesaba era el equipo de prueba de niveles de poder. Diego había visto que lo tenían allí, el mismo que usó Johanna en el examen de bienvenida. Fue directo al tambor que habían usado para evaluar su fuerza, pero Diego no sabía que no estaba solo. ¿No es ese el chico con el que hice la prueba, el que no tenía ninguna habilidad?, se dijo Luisa sin que él la notara. Ella estaba agazapada detrás de uno de los enormes robots. Luisa también se había colado en la sala de entrenamiento esa noche. Había ido a probar sus habilidades en el arco y flecha. Le gustaba practicar a esas horas, especialmente cuando estaba nerviosa, como esa vez. El día siguiente sería el primero de clases en la escuela militar. Estaba intentando accionar el robot cuando escuchó a Diego entrar y se escondió. A ver, dijo Diego para sí mismo pensando que era libre de hacer lo que quisiera sin tapujos. Movió su brazo, el que recién se había curado, el mismo que hace unos minutos daba lástima, para calentarlo. Balanceó el puño hacia atrás y se preparó para golpear el tambor lo más fuerte posible. Cuando lo hizo, el sonido que produjo fue tan impactante que el marcador indicó nivel de fuerza 10. El doble que en la prueba. Diego sentía una enorme alegría. Sus estadísticas habían mejorado desde entonces, y ahí tenía los efectos concretos en su habilidad. Luisa, confundida y curiosa, decidió que quería saber más sobre ese misterioso muchacho. Se mantendría oculta para aprender más.
Diego se dirigió a la máquina holográfica de esquivar espinas. 10 segundos duré contra ti la otra vez, le dijo como si le hablase a un contrincante amigable y no a un robot. Esta vez voy a durar más. Dame todo lo que tengas, maquinita. Él encendió la máquina y se inició la prueba. Ahí estaba Diego esquivando y moviéndose entre las espinas. Se sentía ágil mientras las luces puntiagudas pasaban silbando junto a él. Cuando terminó la prueba, había durado exactamente 20 segundos. También tenía el doble de agilidad. Sintiéndose poderoso, se dio cuenta que no le quedaba más que regresar al dormitorio y esperar a que comience el próximo día. Se fue feliz. Luisa se quedó escondida un tiempo largo después de su partida. Necesitaba pensar. No entiendo nada. ¿Aumentó su nivel desde la prueba? Imposible. Dijo que no tenía ninguna habilidad y que tampoco quería una. Se condenó solo a ser un miserable nivel 1, a que lo acosen y molesten. ¿Y de noche viene aquí a hacer esto en secreto? Luisa llegó a una conclusión inevitable. Ese muchacho no quería que nadie supiera lo que podía hacer. Así que decidió que a partir de ahora seguiría a Diego en cada movimiento. Tal vez pueda servirme de algo. 75 sobre 100 puntos de experiencia. A Diego lo sorprendió que por solo dormir había ganado 5 puntos de experiencia y agradeció eso. Estaba concentrado en esos pensamientos hasta que de repente un sonido retumbante vino de su estómago. Se sentía más hambriento de lo habitual, como si algo estuviera mordiendo su interior. Debe ser por la pelea de ayer, pensó. Después del encuentro con Carlos el Bravucón y de su entrenamiento de anoche, Diego no había encontrado nada para comer. Deberíamos apresurarnos, ¿no?, preguntó Pedro, aún medio dormido y sin levantarse de su cama. Víctor respondió con unos balbuceos largos e incomprensibles, estirándose con pereza en su propia cama. ¿Qué dices?, le preguntó Pedro. Diego fue quien le respondió, lleno de ansiedad y levantándose de su cama de un salto. Que el desayuno se sirve enseguida y si llegamos tarde no habrá nada. ¡Vamos! Mientras caminaban hacia el comedor, Diego intentó concentrarse en algo que no fuera su hambre, disimular un poco su voracidad. No quería preguntas de por qué necesitaba recuperar energías, así que focalizó su atención en lo sencilla que se veía la mayoría de la escuela. Paredes blancas, sin cuadros, solo unas cuantas ventanas. Ese aspecto despojado y minimalista nunca le había gustado. El comedor era un salón enorme lleno de mesas grandes, y aunque no había lugares asignados, eso no significaba que cualquiera pudiese sentarse donde quisiera. Los niveles bajos se sentaban junto a otros niveles bajos, mientras que los niveles altos se sentaban con otros como ellos. Como en la otra escuela, como en todos lados, pensó Diego resignado. Cuando Diego esperaba en la fila con su bandeja para ser servido, con Pedro y Víctor a su lado, un estudiante alto y rubio con las mangas de su camisa estratégicamente colocadas para no tapar el 5 que se veía en su reloj, caminó sin preocupación y se coló en la fila por delante de los demás. Ni una sola persona protestó. Diego odiaba este tipo de acciones, pero en ese momento no le convenía hacer nada. Cuando los tres recibieron su comida, comenzaron a buscar un lugar para comer. ¿Por qué no vamos allá?, dijo Víctor señalando un lugar vacío. ¿Estás seguro? No tienes que sentarte con nosotros si no quieres, ¿verdad, Diego?, preguntó Pedro. Sí, no te fuerces, cuídate un poco, respondió Diego. Dejen de hablar tonterías ustedes dos, somos amigos. No me importa esta estúpida jerarquía de niveles de poder. Los tres se sentaron en una mesa vacía. El comedor se llenó lentamente, pero nadie más se atrevió a sentarse con ellos. Los demás estudiantes de nivel 1 podían ver el reloj de Víctor, así que se mantenían alejados. Los niveles altos no dejaban de mirarlos de reojo sorprendidos. Y los estudiantes de segundo año, ellos eran los que miraban todo con mayor tensión, cuchicheando entre sí. Diego no notó nada de todo esto porque comenzó a comer sin ningún respeto por los buenos modales en la mesa. Oye, si no vas a terminar eso, ¿te importa si lo tomo yo?, preguntó Diego con la mirada en el plato de Pedro. Claro, adelante.
dijo Pedro y luego se inclinó para hablar en secreto. ¿Cómo estás de tus heridas? ¿Te duelen aún? Diego negó con la cabeza y terminó en pocos segundos no solo su comida, sino también las obras de sus dos amigos. Para ser un tipo flaco comes como lima nueva, bromeó Víctor. Diego sonrió intentando disimular. Sabía que estaba llamando la atención, pero no lo podía evitar. Y para colmo, tomó 8 botellas de agua. Quería completar su otra misión diaria lo más pronto posible. Pedro pensó en decirle algo, pero su timidez le ganó, y también la sensación de que, desde anoche, Diego estaba raro. Al terminar la última botella, Diego recibió la pantalla del sistema con alegría. Misión diaria número 1 ha sido completada. Recompensa, 5 puntos de experiencia. 80 sobre 100 puntos de experiencia. Solo 20 puntos lo separaban de su primer aumento de nivel. No podía esperar a ver qué beneficios le iba a traer eso. Al fin podía pensar en algo que no fuese su hambre y recordó que había recibido la capacidad de examinar a las personas como recompensa adicional por su pelea de ayer. Se volteó hacia Víctor y decidió usarla en él. Nombre: Víctor Valdés. Raza: humano. Habilidad: ninguna. PS: 10 sobre 10. Tipo de sangre: O negativo. Y como siempre, había 2 secciones con información que estaban bloqueadas. Diego se sorprendió al ver que Víctor no tenía ninguna habilidad. ¿Cómo es posible? ¿No debería decir que puede copiar o absorber las de los demás? Oye, Víctor, ¿todavía puedes usar los poderes de hielo de Erika?, le preguntó Diego. Vaya, no sabía que estabas tan interesado en mí, dijo Víctor mientras se rascaba la nuca. En realidad, mi habilidad se reinicia todos los días y no he tocado a nadie hoy. Es como si no tuviera ninguna. Sí los toqué a ustedes dos, por supuesto, pero no sirven para mi habilidad. Continuaron hablando por un rato hasta que sonó otro timbre que avisaba que el desayuno había terminado y que las clases iban a comenzar. Es hora de ser valiente, Pedrito, y descubrir cómo son las cosas aquí, dijo Víctor palmeando a Pedro en la espalda, que claramente estaba nervioso. Camino al aula, se encontraron con Carlos, el bravucón con quien Diego se enfrentó anoche, que no parecía haber estado en una pelea, y mucho menos haberla perdido. ¿Crees que le dirá a los profesores lo que pasó?, Pedro le susurró a Diego. ¿Y admitir que fue derrotado por alguien con un nivel inferior al que él tiene? Lo dudo, susurró Diego en respuesta. Accesibilidad, botón. Esperando el profesor Díaz, Temporizador de sueño. el mismo que les había